Hay algo que muchos hombres no queremos admitir. Nos encantan los carros viejos. El problema es que llega un punto donde empiezan a fallar. Y este Jeep, con más de 20 años, ya empezó a decirlo. Es por eso que hoy voy a probar una solución que puede cambiarlo todo. Porque aquí es donde muchos se equivocan. ¿Funcionará o simplemente es una pérdida de dinero? ¿Estás listo? Vamos al video. Hay algo que los hombres nunca aceptamos y admitimos. Es que nos gustan los carros viejos. Nos gusta su olor, nos gusta ensuciarnos las manos y lo mejor de todo, nos gusta arreglarlos. Es por eso que hoy voy a instalar este en mi TJ 2006. Muchos lo conocen. Es un TJ Rubicon 2006. Tiene un motor 4.0. Es uno de los motores más legendarios del mercado. Un motor que está hecho para nunca morir. Pero tiene un pequeño problemita que mucha gente no sabe. Los TJ Rubicon y las XJ es un modelo que ha salido del año 80 aproximadamente. Estos motores 4.0, 6 en línea y un motor que está hecho para la guerra. Un motor muy fuerte y muy querido en lo que es la comunidad de los Jeep. Pero pasa algo, le explico. Este carro, ¿verdad?, tiene el radiador original. Estos motores trabajan a temperaturas muy altas y ha sido, digamos, víctima, vamos a hacerlo así, de muchas bromas durante mucho tiempo en lo que es este ambiente 4x4. Dicen que tienen fiebre, dicen que se calientan, dicen que los Jeeps son malos, pero no. Es un motor muy bueno que está todo hecho de hierro, pero retiene mucho el calor. Como se lo explicaba, este tiene su radiador original, lo pueden ver, está en perfectas condiciones. Pero yo siempre en mis carros, este es mi tercer carro, como se lo digo, de este modelo TJ, que le cambió su radiador, porque después esto es como de latón, ¿verdad? Y esto ya es otro nivel de aluminio. Este lo vamos a instalar hoy. Aquí abajo también, como siempre, les dejo todos los links de las cosas que yo instalo en mi vehículo, pero quiero que entiendan esto. Número uno, tip número uno, y quiero que lo tomen en consideración antes de hacer este cambio. Algo muy importante que tienen que saber, esto, ¿verdad?, se cambia cuando el motor está frío. Yo puedo tocar el motor, este carro está frío. ¿Qué pasa? Si tú llegas a abrir esta tapa, el agua va a salir hacia arriba porque tiene mucha presión, está hirviendo. Como ustedes saben, estos vehículos trabajan a temperaturas muy altas. Es por eso, no cambies el radiador, no abra la tapa, no hagas nada si el carro está caliente porque te vas a quemar. Es súper peligroso. Número uno, para comenzar, siguiente paso. Quitar unos tornillos que están por aquí, ya pueden ver, está agarrado aquí y está agarrado allá abajo. Esto es lo bueno de estos carros viejos, tienes mucho espacio, es muy distinto a mi otro Jeep que lo tengo por allá. Ese Jeep es un poquito complicado ya que trae mucha tecnología. Esto es algo súper sencillo, muy fácil de meter en mano ustedes mismos y lo pueden hacer en casa. Quitamos esta aquí, quitamos esta allá. También es importante, después lo vamos a quitar esto, ¿verdad?, para poder sacarlo. Vamos a quitar esto también aquí, que tiene unos tornillos por aquí, ya lo vieron. Se saca esto y algo también importante, sacarle el desagüe del agua que está por aquí. Por eso moví el carro un poco hacia afuera. Vamos a sacar todo el agua, digamos el coolant que tiene. Una cosa que siempre les digo, muchachos, yo cometí ese error antes en mis vehículos cuando estaba en Venezuela, por ejemplo, usaba agua en este embalse y me oxidaba todo lo que era el bloque. Recuerden que estos vehículos, este motor en específico, ¿verdad?, es como de hierro y tiene mucho calor. Y eso se me oxidaba, es un desastre, botado por aquí, pero yo no sabía. La ignorancia es una debilidad muy fuerte, por eso yo hago estos videos para ustedes. Y si ustedes ven que yo me equivoqué en algo, pueden comentar, pueden decir, Gerson, estás equivocado, eso no es así. Pero vamos a instalarlo, muchachos, pues yo sé que a ustedes les va a interesar esto. ¿Cómo va a quedar eso que está dentro de esa caja? Tiene otra cosa, eso viene muy interesante. Lo compré porque me gustó mucho. Ya yo, como se los dije, tenía otro modelo en otro vehículo, pero este trae algo, una sorpresita ahí adentro. Bueno, antes de continuar, quiero primero abrir esta caja para ver qué hay adentro. ¿Por qué? Porque quiero hacer unas medidas para ver qué tengo que quitar allá, porque estoy viendo unas bases en el radiador, ya se les voy a mostrar. Ese radiador de plástico de latón tiene unas bases, no sé si este las trae, por eso quiero abrirla y también se las voy a mostrar a ustedes en detalle. ¡Wow! Me encanta. Mira, tiene el ventilador, el fan, lo tiene de una vez instalado, algo que va a ahorrar mucho espacio allá. Tiene todos sus conectores aquí,
su taponcito. Esto viene plug and play. Recuerden que este es el modelo para TJ específicamente, pero yo vi en Amazon donde lo compré. En su website tienen para todo tipo de carros, Ford, Toyota, Pico, para todo. Este es el radiador, de verdad que me gustó mucho. Vamos a abrirlo de una vez. Ok, todo, ya trae todo el ventilador de 12 voltios, el Oven. Esto lo vamos a poner básicamente de este lado así. Yo creo que tiene todo, lo que le decía era esto, mira muchachos. Yo les decía, estas bases aquí, tiene como una base aquí que van con este radiador. Yo no sé si lo tengo que desconectar de aquí o lo tengo que conectar solamente aquí. Yo recuerdo cuando tenía el otro, lo hice por aquí. Pero ya veo que decía así, porque aquí tiene sus ganchos completos. ¿No ves? Esto no es de plástico. Como pueden ver, este es plástico latón y esto aquí es 100% aluminio. Cuéntenme qué les parece. Esto mejoraría, digamos, el performance del motor, que te trabaje más ligero. Imagínense que ustedes trabajan cansados, con mucho calor. Así estaría ese motor. Y ahora que ustedes trabajen con aire acondicionado, como que tenemos ahí, un aire así, que trabajen todo relajadito, con agüita fresca. Bueno, vamos para allá. Y recuerden, dije agua, pero es esto, mira. Coolant. Ok, esta es la parte de abajo. Quizás todos son parecidos, todos los radiadores, como pueden ver, como de plástico con latón. Pero bueno, vamos a quitar esta abrazadera aquí para que salga todo el agua que tiene aquí. Él también tiene aquí un desagüe. Se lo voy a quitar por aquí mejor, para que pueda salir mejor el agüita y no hagamos un desastre en el piso. Ok, para meternos aquí abajo, como un poco incómodo, vamos a usar esta herramienta. No sé cómo se llama, no sé si ustedes la tienen en su casa. Básicamente vamos a poner la 10 milímetros, que es esta, y vamos a meternos por aquí para que sea un poquito más cómodo. Y aquí yo le voy a poner la pistolita. Mire cómo vino eso. Recuerden, inviertan en ustedes, inviertan en su garaje, inviertan en sus cosas. Llora una vez fuerte y más nunca va a necesitar llorar nuevamente, para la redundancia. ¿Por qué? Porque vas a tener todas tus cositas que te van a servir algún día si te encanta esto de los carros. Un consejo que siempre doy: compren cosas buenas. Si les gustan los carros, pónganle cosas de calidad para que les dure y no pasen dolores de cabeza. Ok, ¿cómo vamos? Ya vieron que quitamos el de aquí, falta uno de abajo, aquí también lo quitamos ya, esto aquí, y quitamos este de aquí también del radiador, esta parte aquí del ventilador. Vamos a sacar este ventilador, ¿verdad? Serían estos 4 tornillos y empujar el ventilador para allá para atrás. Este es como un forrito, ¿ok? No es el ventilador viene aquí pegado aquí, con el, digamos, con la bomba del agua, creo que es eso también. Entonces bueno, viene aquí hacia atrás y jalamos el radiador. Pero yo no sé qué pasa porque hacen eso. De este lado eran 10 milímetros y de este lado eran 11 milímetros. No sé por qué. Coméntenme, lo hacen para que nosotros nos mortifiquemos, lo hacen para que nosotros pasemos trabajo, pero o quizás ya alguien cambió esto, no sé. El que lo hizo mal porque me hizo pasar trabajo. Vamos a ver cómo nos metemos ahí abajo. Ok, ya quitamos los tornillos que estaban aquí y allá. Ya pueden ver cómo se mueve el forro este del ventilador, ¿verdad? El cover. Ahora vamos a quitar estos tornillos. De verdad que existen unos clamps, unas cositas para soltar esto, pero yo voy a usar esto porque no tengo lo otro. Básicamente hay que apretarlo así, mira, este funciona muy bien. Lo mueves hacia atrás y ahí lo vamos a soltar para que quede ahí guardadito, no se nos vaya a perder. Luego hagamos esto, no tiene mucha ciencia, ya vieron, algo muy sencillo. Esto lo pueden hacer en su casa, en realidad. A mí me encanta esto, hacerle cosas a mi carro porque me siento que soy todo un mecánico. Miren por aquí cómo quedó esto. Súmalo a mi cuenta con Harry. Estamos listos por aquí, está suelto. Faltaría soltar allá abajo, todavía falta un tornillo allá abajo y uno allá. Pero quería soltar esto, ahora falta la manguera, no sé si pueden ver. Allá abajo tiene una manguera, que es la que va por aquí para el motor en la parte de abajo. Miren esto, yo creo que ustedes vean la comparación. Yo creo que la persona que lo tenía antes, creo que le cambió el radiador, pero le puso el original. Yo le voy a poner uno mejor, que claro, es aluminio, mantiene más frío, pero esto está nuevecito, mira, wow.
A menos, como se lo he dicho siempre, este carro se ve que no tiene muchas millas, no tiene puerta dañado, no está en off-road. Una de las cosas que pasa mucho y me pasaba a mí es que cuando puse este radiador, ¿verdad?, el aluminio en el otro carro, me di cuenta que esto se pudre aquí. Toda esta parte aquí de estos radiadores que son de latón se dañan, se pudren por el fango. Quizás es probable que este carro lo han siempre cuidado con coolant y no tenga, sea, el original de fábrica, pero de verdad está nuevecito. Ahora miren el nuevo, algo totalmente distinto. Yo creo que no sé si le voy a poner este ventilador, no sé si se lo voy a poner. ¿Por qué? Porque él tiene el del propio allá. Vamos a ver si le cabe completamente y ustedes decidirán. Yo estoy muy emocionado, pero miren el tamaño, miren lo ancho de este, 4 dedos, y este tiene 3 dedos, lo cual obvio va a ser una mejora para lo que es enfriamiento. Qué bonito es cuidar los carros, y más cuando son carros viejos. Me encanta. Vamos, muchachos. Un dato muy importante si quieres hacer esto en tu casa y un aprendizaje que te va a llevar de este video. ¿Qué pasa? Estos radiadores, la mayoría, todos, vienen universales. En el caso de esto, que es para nuestro Jeep, este es manual. Él trae 2 huecos aquí que lo vamos a sellar, que no se usan. Miren este que está aquí, este es el que vamos a reemplazar, el de aluminio. Y él trae estos, digamos, este y aquel. Esto lo vamos a sacar y lo vamos a sellar. ¿Por qué? Porque básicamente eso es para las cajas automáticas. Este Jeep manual no lo lleva, simplemente se va a sellar. Ya por ahí esto iría al cooler. Estos 2 que tienen aquí, estos irían al cooler de la transmisión automática para ayudarla a enfriarla. Recuerden que también la caja, cuando está trabajando, hace mucha fricción, lo cual genera que se caliente. Entonces sellamos esto y vamos a continuación. Se los quería explicar para que lo entiendan y no vayan a pensar, compré el radiador que no era. No, ellos vienen universales, simplemente los pueden usar automáticos, porque los 2 encajan perfectamente. Simplemente hay que saber este dato. Vamos, muchachos. De verdad le quité los taponcitos y algo que me llama mucho la atención, porque simplemente, miren aquí, son unos taponcitos de plástico. Pero si lo tenía ya puesto y no pasaba nada, vamos a colocarlo también aquí en este nuevo, que será básicamente reemplazarlo. Lo ponemos aquí y tapamos eso como tal, queda sellado. Yo pensé que llevaba algo más fuerte, pero no. Aquí ellos están abiertos. Miren esto. Miren aquí, queda así como abierto y eso lo traía como un taponcito. Vamos a ponerle este que será el viejo, el del otro, con la caja automática, y el otro lo dejamos como lo vamos a utilizar nosotros. Ok, les voy a comentar algo rapidito aquí. Creo que esto no va a caber con el ventilador, se lo tengo que quitar porque recuerden que por lo menos todos los DJs, si no me equivoco, tienen el ventilador aquí ya instalado, el fan con la parte del, digamos, creo que esta es la bomba de agua, si no me equivoco, y corríjame si estoy equivocado, ¿ok? Ok, miren, ya presentado cómo quedaría. De verdad que se ve bonito eso. Parece un carro de carrera. Sería conectar la manguera de arriba, conectar la manguera de allá abajo y quedaría todo ya listo para correrlo. Hasta esta parte de aquí me parece que viene un poquito más cómoda, mira. Aquí de verdad el otro me queda más cómodo. Aquí tengo como más espacio, no sé. Y yo tengo las manos grandes. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Eso me gusta mucho. Recuerden, primero fijen esto y luego de eso van a fijar el cover del fan, que es el que hace que todo el aire vaya hacia atrás. Ya tenemos todo, digamos, el fan ya puesto, los 4 tornillos. Vamos a proceder ahora a apretar esto aquí. Mira que serían los arriba. Recuerden que este es aluminio. Traten de no vale tanto para que no se vaya a comer aluminio, pero sí que quede fijo. Porque si no, si el aluminio roza con algo más, se va a romper, ¿ok? Para que sepan. Vamos ahora a la parte de abajo, apretamos bien, que nos faltaría ahí, y estaremos listos. Aquí en la parte de abajo, como pueden ver en la parte de abajo también, todo viene simplemente a colocar. Vamos a poner aquí la manguerita una vez, ¿verdad? Para que quede todo listo. Y ya jalamos con el alicate ahí
digamos la prensita y lo movemos para acá. Aquí, como se los dije, yo no sé por qué este jig trae esto, se lo voy a dejar porque este jig está 100% original. Pues trae como un cover aquí, no sé para qué será esto. Si ustedes saben, comenten muchachos para qué es esto. Parece que es como para que no sé, el viento pase para allá. No sé qué será esto, será para que se cubra el radiador, que no se dañe. Comenten ustedes si ustedes saben para qué viene este coso aquí. Es como una goma, mira. Viene original con este Rubicon 2006. Ok, la parte final sería ponerle el coolant. Recuerden que este video está hecho para esas personas que quieren aprender y también que le encantan los carros viejos como a mí, meterle mano. Ponemos aquí, digamos, un embudo. Es súper importante. Yo voy a reutilizar el mismo coolant porque está nuevecito. Este yo se lo había puesto ya hace tiempo. Y básicamente así también nos ahorramos un dinero, ¿ok? Tienes que lavar bien el envase, pendiente con eso, limpia bien el envase cuando lo vas a poner, que no esté contaminado con otro tipo de cosas, para que sea más fácil. Entonces, bueno, vamos a proceder con esto, que me encanta. No sé por qué me gustan mucho los carros viejos. Nos gusta arreglarlos, nos gusta cuidarlos y me gusta pasear en ellos. Y por fin hemos llegado a la parte, la que más me gusta, la reflexión. Yo sé que todos ustedes, los que ven este video, la mayoría le encantan los carros viejos, le encantan como yo, ensuciarse las manos. Es algo que, no sé, es una terapia que tenemos. Recuerden, no todo se cambia porque esté malo, porque no funcione. Las cosas también se cambian porque necesitas tenerlas más nuevas o necesitas meterle un performance mucho mejor a tu vehículo. Este radiador hoy lo cambiamos, es de latón, está bueno. Lo cambié por un aluminio porque yo anteriormente he tenido aluminio y el carro trabaja mucho más frío. Este carro, por ejemplo, tiene el motor 4.0 que ya se lo mostré. Es un motor muy duro, un motor que dura muchas millas para que se acabe, pero a la misma vez es un motor muy caliente. Los que tenemos estos carros sabemos del 80 y algo, 82 si no me equivoco, hasta el 2006. Este fue el último modelo de los carros que tiene este motor, el 2006 Rubicon que tengo aquí en mis manos, y quise hacerle este upgrade hoy porque lo que viene también en otros videos. Si no estás suscrito, suscríbete porque tenemos muchos videos como este en nuestro canal para que puedas aprender y tomar las mejores decisiones. Como siempre, aquí abajo les dejo el link en la descripción de este producto y también voy a ver si le puedo dejar un código de descuento. Hoy le quité 10 años a mi carro. Hoy es 2006, hoy es 2016. Nos vemos en un próximo video. One Life.